diseñados. Si tú recuerdas, al inicio de la vaquita era terminándose el programa Bracero, mucha migración en la frontera, muchas personas que no tenían empleo, sobre todo muchos hombres. Y la política lo que buscaba era generar empleo para esas grandes masas poblacionales que habían en todas las ciudades de la frontera, y en ese sentido fue medianamente exitosa. Y medianamente nada más porque el desempleo era de las personas que venían regresando de Estados Unidos, en su mayoría eran hombres, y parte de las políticas que se generaron, sí generaron empleo, pero generaron empleo con una alta composición femenina. Entonces por eso digo que medianamente exitosa. O sea, sí atacaron el problema del empleo, creció el empleo, pero no en la composición que se necesitaba. Y en ese sentido es que pongo nada más ese medianamente exitosa, ¿no? Luego la maquiladora recibió grandes impulsos por las devaluaciones sucesivas que tuvo la moneda en México a principios de los 80, en el 85, en el 94. Todos esos han sido impulsos que ha tenido la industria maquiladora a partir de, digamos, la apreciación o la depreciación del tipo de cambio, ¿no? Entonces son como impulsos naturales para que los poseedores de dólares tengan la capacidad de multiplicar sus recursos en pesos y que esos generen más inversión. Ahora, a mí lo que me gustaría abordar en esta oportunidad sería en términos de las posibilidades y en términos de las políticas públicas. Yo creo que en primer lugar tendría que señalar que una parte de la problemática de las políticas públicas es lo centralizada que se hacen estas políticas públicas. Y para eso habría, digamos, dos ejemplos muy grandes. El primer ejemplo es en base a propuestas que se han generado en Tijuana, que se han generado aquí en Ciudad Juárez, de crear zonas económicas estratégicas en los municipios. Y ante eso la respuesta del gobierno federal fue que no se querían crear regímenes de excepción en ningún lugar de México. Y amanecemos este año con la creación de unas 4 o 5 zonas estratégicas que son regímenes de excepción que sí se crearon en lugar de México. Entonces, no se está haciendo caso a los lugares donde se están haciendo las propuestas, pero sí se aplican propuestas en otros espacios, determinadas a partir del gobierno federal o del gobierno central. Entonces tenemos como un diseño de política que no está considerando la propuesta local, o digamos un enfoque que sea de abajo hacia arriba para el diseño de las políticas públicas. Y el otro caso fue el caso del IVA, que el IVA desde que nació a principios de los años 80 siempre tuvo una tasa diferenciada y tenía su argumento. Los estados fronterizos se están enfrentando a unas condiciones que son diferentes a las del resto de México, y esas condiciones diferentes hacen que la tasa tenga que ser diferenciada para estar en condiciones de competir con el otro lado de la frontera. Bueno, todo eso se olvidó, se abordó en el debate, pero finalmente la decisión se tomó por parte del Congreso, otra vez aplastando a los pocos de la frontera que estuvieron en contra de la medida. Entonces, son como dos ejemplos de políticas centralistas que nos han afectado a la frontera. Y el otro es como una cuestión que tiene que ver con el diseño de políticas públicas también, y esto sería como que tiene que ser la industria maquiladora lo único que nos imaginemos para el futuro, y es algo que leí en un libro que a mí me gustó mucho y voy a tratar de reproducirlo, y lo que dice es que muchas veces estamos diseñando políticas públicas como si fuéramos en un automóvil, pero en lugar de mirar todo el panorama que tenemos hacia el frente, estamos mirando por el retrovisor a ver qué sabemos hacer y qué hemos hecho con anterioridad. Y eso nos quita la posibilidad de, o nos hace perdernos el panorama de todo lo que tenemos hacia el frente, porque nos estamos enfocando a qué sabemos hacer o a qué hemos hecho con anterioridad. Y a eso le tenemos que sumar y a esto le tenemos que sumar además que hay diseñadores de política pública que aparte están mirando hacia los lados,
a ver qué le funcionó a nosotros para yo copiarlo y a ver si a mí también me funciona. Entonces, entre mirar por el retrovisor y mirar hacia los lados, nos estamos perdiendo el panorama que tenemos hacia enfrente. ¿Cuál es el panorama que tenemos hacia enfrente? Bueno, Chihuahua, evidentemente tenemos que tener o que saber qué recursos tenemos en el estado, pero aquí, digamos, en Ciudad Juárez, la base de recursos para formar una economía es bastante limitada. Pero, ¿qué posibilidades nos da la ciencia? ¿Qué posibilidades nos da la tecnología? ¿Por qué no nos hemos metido en cuestiones que tienen que ver con nanotecnología, que son, digamos, como posibilidades que no tienen que tener una gran base de recursos, a excepción de los recursos humanos, por supuesto, en los que tendríamos que trabajar, pero que no requieren de una base amplia de recursos para desarrollar las posibilidades a futuro de una estrategia de desarrollo económico. Entonces, aquí lo fundamental sería, evidentemente sí tenemos que tener en cuenta todo lo que hemos hecho, pero hay que mirarlo solo con una visión periférica. Hay que tener enfoque hacia qué está hacia adelante y buscar cuestiones que no dependan tanto de una base de recursos amplia que no tenemos en el Estado, y que entonces sería fundamental buscar desarrollo de recursos humanos en el desarrollo de nuevas tecnologías y aplicando los desarrollos científicos. Muchas gracias, Alejandro. También seguramente habrá algunos de tus puntos de ahí son polémicos y seguramente habrá polémica en adelante, así que los invito también a intervenir en este sentido. Y en la última intervención de esta tercera y última ronda de los panelistas, a cargo de José Luis Manzanares, con quien al menos yo le pediría, si te parece bien, José Luis, abordar esta cuestión de la dimensión transfronteriza del recurso hídrico y agregar, también pedirte que agregues tu perspectiva sobre cuáles son los retos, si te es posible, si quieres hacerlo tanto de política como de investigación académica. Muy bien, pues retomando digamos, la pregunta, lo voy a hacer con un caso que es emblemático, un caso que pues todos ustedes probablemente están familiarizados, es el río Conchos. El río Conchos pues, es el principal río, no solamente de Chihuahua, pero del país. Es el principal tributario del río Bravo. Y es un caso muy interesante. Este río nace por allá por Bocoina, ¿no? digamos, a las faldas ahí de la Sierra Tarahumara, y atraviesa todo el estado hacia su desembocadura en Ojinaga, ¿no? La implicación la importancia de ese río no solamente es, digamos, para estos lugares que conocemos muy bien, ¿no? Delicias, Camargo, Saucillo, Neuqui, toda esa región en términos de la producción agrícola, pero fundamentalmente es a través de esto que comentaba Oscar, que es nuestra relación con Estados Unidos. Esa corriente de agua superficial, que es el principal tributario del Río Grande, nos liga con Estados Unidos y nos obliga a tener una interacción en términos binacionales. Me refiero entonces con esto al Tratado de 1944, en donde se establecen las bases para poder hacer esa entrega o esa distribución del agua que va hacia esta frontera que es hídrica, que es el Río Grande, ¿no? Entonces ahí en ese tratado se establece, y bueno, es el nacimiento de la International Boundary Water Commission, que pues, es un organismo que a partir de ese momento, ¿no? Ha estado, digamos, mediando esta relación binacional en términos de este recurso, ¿no? Entonces, ahí, digamos, la obligación de México es dar una tercera parte de lo que los principales tributarios hacia el Río Grande generan, ¿no? Para tener agua en el lado norteamericano. Sucede que en el último quinquenio, que digamos esto es uno de los requisitos o del marco que se tiene establecido para hacer esa entrega de agua, pues México estuvo en una situación difícil por las condiciones además climáticas,
Y entonces esto genera ciertas tensiones del lado norteamericano y cierta presión hacia los organismos, hacia las instituciones que manejan el agua en Texas, por ejemplo. En el área del Lower Rio Grande Valley, que es todo el área que abarca los municipios, los condados de Hidalgo, Starr, los municipios que están cercanos a la colindancia con Tamaulipas, esos municipios dependen de esa agua para la producción agrícola y tienen una capacidad de lobbying impresionante. Entonces, al hacer digamos, al estar ligados a través de estos tratados internacionales con Estados Unidos, se tiene esta área de oportunidad para interactuar en términos de el mejor manejo del recurso. Los del otro lado, en esa zona, digamos, argumentan, bueno, es que no se está llegando el agua que está establecida por este tratado, que es histórico, 1944, no está llegando ahí. Entonces, esto nos está afectando, estamos perdiendo nuestras cosechas de sorgo, etc. Y tenemos que hablar con nuestra contraparte en México. Y bueno, eso genera todo un proceso legislativo incluso de los dos lados, ¿no? Entonces, es muy interesante. Ahora, desde el punto de vista de los retos, precisamente, digamos, para abordar esta parte de los retos, tenemos en esa zona la proyección muy interesante. Como ustedes sabrán, pues es una zona que recientemente ha estado ligada a la extracción o a la exploración de un recurso que es el gas natural no convencional. Es un recurso que es muy, digamos, muy atractivo en términos ambientales, digamos, por su menor, digamos, huella de impacto ambiental, pero la extracción de ese recurso requiere cantidades enormes de agua, es decir, hay un procedimiento que se llama fracturación hidráulica y que a través de ese procedimiento se extrae el gas. Entonces, en esta zona que abarca la cuenca de Burgos, es decir, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, se prevé en los próximos 30 años un desarrollo masivo de estos proyectos de extracción, y eso me parece que representa un reto bien interesante para la regulación en términos ambientales, porque, digamos, no está contemplado ese tipo de procedimientos. O sea, ¿cuál es la consecuencia a lo mejor de hacer de aplicar esa tecnología, ¿no? ¿Cuál es el impacto para, digamos, los recursos hídricos a nivel local? ¿Hay algún impacto con los posibles asociaciones de salud? Y la respuesta a eso la tenemos de una forma interesante, porque en Estados Unidos es un procedimiento que no es nuevo. Es un procedimiento, esto de fracturación hidráulica, que se ha hecho por 50 años aproximadamente, y particularmente en la zona aledaña a San Antonio, Texas, en la parte cercana a la frontera con México. Es un procedimiento que ya tiene una larga trayectoria y que se conocen, digamos, los impactos. Y los impactos, desgraciadamente, no son, digamos, los estudios científicos al respecto señalan que hay por lo menos riesgos en términos de el impacto social más amplio, ¿no? Entonces, eso es un reto que me parece que en México todavía no se ha implementado, ¿no? Es más bien la parte económica la que está predominando para impulsar ese tipo de proyectos, y considero yo que es un área de oportunidad en términos de diseño de política pública. Muchísimas gracias, José Luis. Y bueno, agradecerles a los tres panelistas sus intervenciones. Como ustedes pueden ver, aquí hay una serie no son todos los temas relevantes para la región fronteriza, pero algunos de los más importantes han estado aquí presentes en las presentaciones de nuestros colegas, y es el momento en el que les pediríamos a ustedes que intervengan, que les hagan preguntas. No sé si tenemos apoyo con el micrófono, para hacerles preguntas o comentarios acerca de los temas aquí tratados. Yo les pediría que se identifiquen y que especifiquen si es una pregunta, comentario dirigida a alguno de los panelistas o al conjunto del panel. Así que tenemos por allá en el fondo de la sala una primera intervención. Sí, buenas tardes. Santiago Flores, de la Universidad
el asunto del diseño de las políticas públicas y en su momento la defensa de las mismas, nos lleva a preguntarnos, y me parece que a los tres doctores podría implicar alguna respuesta de cada uno de ellos desde su tema. Uno se preguntaría si esas políticas públicas son conocidas, desean ser conocidas por los políticos que en su momento tomarían las grandes decisiones. Los doctores que nos acompañan, ¿qué piensan respecto a este asunto preciso? Si, por ejemplo, el Colegio de la Frontera Norte ahora nos presenta esta serie de temáticas que deberían implicar políticas públicas, que deberían defender no solo los políticos, no solo ellos, todos, pero ¿qué papel jugarían los políticos en la aplicación de políticas públicas que dependan de estos temas? Porque uno pensaría que, por ejemplo, el asunto de los flujos de las mercancías ilegales, el asunto de los flujos de los seres humanos, no es tan difícil llegar a que esto tiene que ver más con los intereses de Estados Unidos que con los nuestros. Y en ese sentido pesan más las decisiones del DF, las decisiones del centro de la República, que las nuestras. Y entonces uno diría, y entonces estos políticos, ¿de qué manera los hacemos que observen, que atiendan las políticas públicas, que velan por los intereses de la frontera? ¿O en qué medida los vamos a dejar a que ellos tomen las decisiones que ellos dirían son para el país, no para las fronteras? ¿De qué medida, en qué medida podemos hacer que estos políticos federales atiendan las políticas públicas que defienden a las fronteras? O bien, simple y sencillamente, en un plano más negativo, más pesimista, diríamos, a pesar de las decisiones de los funcionarios federales, ¿deberíamos defender regionalmente nuestros intereses? ¿Cómo observan ahora que está de moda? Porque ustedes saben, todos sabemos, hay muchas gobernaturas de por medio en estos días, diputaciones, la propia presidencia de Ciudad Juárez. Estos políticos, ¿hasta dónde conocen, hasta dónde quieren conocer, hasta dónde están interesados en defender estas políticas públicas fronterizas? ¿Qué hacemos con esos políticos que hacen propuestas que a veces definitivamente uno se pregunta de dónde las sacan? Si hay un COLEF, si hay una UACJ, si hay otras instituciones que hacen estudios, hay revistas, hay libros, hay estos eventos donde se presenta de manera más seria, más científica, con más sensatez, las necesidades fronterizas. ¿Cómo hacemos que estos políticos las conozcan, las apliquen y si van a llegar, luego las defiendan? ¿O vamos a ir en contra de ellos? ¿Vamos a depender de solo los grupos interesados en defender las fronteras? No sé si por ahí podemos platicar un poco. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Antes de darles la palabra a los panelistas, yo quisiera resolver algunas otras intervenciones. Allá al fondo, por favor. Buenas tardes, buenos días todavía. La pregunta va enfocada pues, a la calidad de vida. Si nos permite saber de dónde vienes, quién eres. Liliana Vázquez, de dirección de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación Económica. Muchas gracias. A sus órdenes. Los tres temas son muy interesantes. Ahorita me puse así como que la cachucha de la parte de la industria, pero también de la parte de la sociedad, de la parte de los trabajadores. Y entramos como en un conflicto. Lo que comentaba ahorita Alejandro, pues bueno, es algo muy interesante lo del 40-20, es algo que realmente te deja sin armas, pero más de que sin armas es cómo plantearlo
para que sea una propuesta de política pública de parte de la industria, de parte de los empresarios. Cómo enfocarla y decirle a los empresarios, convencerlos, ¿no?, de que su productividad se va a ver mermada a través de la calidad de vida que tiene su empleado, ¿no? Ahorita tenemos un dato histórico, o estamos viviendo un proceso histórico que viene siendo, pues bueno, la parte de la paridad del dólar, que le da la oportunidad a la industria, tanto nacional como extranjera, porque muchos de los productos los importan, de poder aumentar los sueldos, ¿no? Pero plantearlo a la industria como deja de recibir el 20%, pues te cierra la puerta, ¿no? Sí, no, o sea, porque me puse a la cachucha de la parte de la sociedad, de la parte de la industria. Pudiéramos plantearlo sabiendo este dato, tomar las armas para que la industria pueda presentar una propuesta de política pública en el sentido de que la paridad del dólar pues baja la calidad de vida del empleado, ¿no?, o de las personas que trabajan en una empresa X o Y. Entonces, que se pudiera hacer más que un salario mínimo, un salario digno. Un salario digno en el sentido de que si ya no puedo comprar ni siquiera lo básico por el sueldo que se está teniendo, entonces, ¿cómo, de acuerdo a toda la información que ustedes tienen, cómo pudiera un empresario plantear una política pública bien definida y ellos, obviamente, con la visión de productividad, pero viendo la parte social? No sé si más o menos. Muchísimas gracias, Viridiana. Es muy clara la pregunta. Pregunta, comentario. ¿Alguien más que quiera, por favor? Sí, aquí enfrente. Sí, buenos días. Mi nombre es María Elena Giner, soy de la Comisión de Cooperación Económica Fronteriza. Igual al comentario anterior que se me hizo muy interesante algunos de los datos que se han dado respecto al tipo de cambio y el mercado bueno, el mercado aquí en Juárez, ¿verdad? Yo quisiera hacer un comentario y una pregunta. Un comentario viene siendo de que ahorita El Paso, Juárez y Las Cruces están haciendo un plan de desarrollo económico a través de la Alianza para la Frontera, el Border Flex Alliance. Y es interesante porque ellos ya en ese estudio ya identificaron 4 industrias a donde sienten que debería de invertir la región para poder crecer económicamente la región. Sería interesante pues, saber si ustedes tienen conocimiento de eso y sobre todo de qué tipo de apoyo pudieran dar a ese tipo de esfuerzo. Uno viene siendo, bueno, las 4 industrias más o menos, no lo recuerdo todos, pero es la industria biomédica, la industria aeronáutica, el turismo y la logística, ¿verdad? Como algunos de los que se dedicaron. Esa es una pregunta. La otra pregunta que tengo es relacionado con el tipo de industria que se está trayendo aquí a la zona fronteriza. Ustedes han estudiado si hay diferencias en el tipo de prestaciones que le dan a los empleados, si son, por ejemplo, industrias de China, industrias de Estados Unidos, industrias de otros países, ¿verdad? Si hay ciertos beneficios que se dan por ciertas industrias arriba de lo normal, por ejemplo, en tipos de alimentos, en guardería, en educación, que rebasa los requerimientos mínimos. Y hago esta observación porque una política pública pudiera ser a qué partes del mundo debería ir el estado de Chihuahua a promover, o la frontera a promover el recurso humano que tenemos en la frontera, ¿verdad? Mi impresión, y no he estudiado, es, por ejemplo, yo veo que van mucho a Asia, y mi impresión es de que esas empresas que vienen aquí a la frontera no necesariamente les dan los trabajos dignos que nosotros queremos para los que viven en la frontera, ¿verdad? Entonces, hago esa pregunta precisamente para desarrollar una política pública que pudiera impulsar un reclutamiento más estratégico de las industrias que queremos aquí en la frontera. Gracias. Muchas gracias, Elena. Una última intervención en esta ronda, porque, bueno, perdón, es que ya había, entonces lo dejamos para la segunda, ¿está bien? Para la siguiente. No sé quién,
De todas maneras, tenemos tiempo para otra ronda de intervenciones. Por favor, lo lamento, yo no vi quién le juntó la mano primero y el que tenía el micrófono decidió. Muchas gracias. Adelante. Mi nombre es Silvia Grijalva, del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte. Y yo tengo, me parecen muy interesantes todo lo que han propuesto aquí los investigadores. Y yo creo, bueno, veo muy importante la cuestión de los recursos cívicos. Pero ¿de qué manera? Bueno, yo preguntaría de qué manera estos análisis que se hacen pueden llegar a las poblaciones donde está en conflicto, por ejemplo, con las mineras. Porque luego pues hay una investigación muy grande, muy bonita también, pero ¿cómo llega a las poblaciones? Yo ahorita veo en todo el país y en la zona norte, en la sierra, varios conflictos entre mineras y poblaciones indígenas, por ejemplo, y que la población tiene el derecho de ser informada y solamente se le informa lo que pueden ganar, pero no se informa lo que destruye esos recursos cívicos. Bueno, y otra cuestión es el tema de la seguridad que hablaba usted. O sea, usted hablaba como los negocios vinculados al narcotráfico han creado mucha inseguridad, pero hay otras economías de inversores en el país que también han creado pues esta inseguridad, y precisamente pues las inversiones extranjeras, la cuestión de la exploración de recursos naturales con las mineras, en ese sentido, y también en la construcción de complejos turísticos, que sí traen inversiones, sí traen esto, pero traen mucho conflicto e inseguridad en la población mexicana. Muchísimas gracias, Silvia. Vamos entonces, habrá tiempo para otra ronda de comentarios de parte de los invitados. Daría yo la palabra para una breve intervención, 3-4 minutos. Ahora en el sentido inverso, empezamos con José Luis. Tú podrás escoger las preguntas que quieras. Sí, gracias. Bueno, empiezo con la pregunta que se hizo primero respecto al papel de los políticos. Yo considero, por lo menos en el tema de los recursos cívicos, que es un sector sobreregulado. O sea, no se trata de generar más regulaciones desde el DF, como dijo, y que se estén generando por allá las políticas, ¿no? Yo aquí, el papel de los políticos, bueno, considero que para el tema de los recursos hídricos es importante que la población tome, ¿no? este tema, que la población lo tome, no que los políticos lo tomen. Aquí la gente debe estar interesada, debe estar informada, y creo que aquí las instituciones académicas juegan un papel bien importante de vínculo, ¿no? Nosotros en el Colegio de la Frontera Norte tenemos un programa, por ejemplo, de maestría en gestión integral del agua, y bueno, son esfuerzos que se hacen a nivel institucional para promover estos temas que son de una importancia estratégica, ¿no? Entonces, yo, en términos del planteamiento hacia los políticos, yo más bien lo dirigiría hacia el papel que tiene que tomar la sociedad civil en este tema, por lo menos. Respondiendo a la pregunta que hizo la acompañante Silvia, le diría que sí, en efecto, hay un área de oportunidad ahí para que esta información llegue hacia más lugares, ¿no? Entonces, es un reto que nosotros como instituciones que estamos trabajando en ese conocimiento, pues hacerlo disponible, ¿no? Y aprovechar los medios que están